Buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raw Hard and Real. Hoy tengo un invitado muy especial, Giscor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo vas? Yo muy bien, muy bien. Todos se van a sorprender, yo creo, cuando vean que esta entrevista está haciendo en español. Y de hecho me gustaría empezar por saber cómo sabes español. Bueno, es que yo cuando tenía 18 años me fui a estudiar 3 años en Barcelona, en Calella del Mar, y ahí también estudié un poco de música y todo con mis amigos, pero fue música un poco diferente y ahí lo aprendí muy bien trabajando con mi jefe, hablando con él y bueno, poco a poco. Ok, porque tú eres de Bélgica, ¿no? Sí, soy de Bélgica, nací en Bruselas. En Bruselas, ok. Pero aparte, ¿tú eres de ascendencia italiana o algo? ¿O porque te llamas Atilio, ¿no? Sí. Sí, mi padre es italiano, pero mi papá no lo conozco muy bien, pero bueno, esto es otra cosa, pero sí, de parte de mi papá soy italiano. Ok, ok, ok. Sí, ya es que yo estaba confundido porque veía tu nombre y decía, pero es belga y habla aparte español. Yo estaba en pura confusión. Oye, que por cierto, Entiendo. ¿qué tal te estuvo Records? Que ahí, bueno, ahí nos conocimos. La verdad, me gustó bastante y bueno, también vi que vas a estar en Nexus. Pero bueno, primero cuéntame un poquito de Records. ¿Qué te pareció esa fiesta? Pues la récord fue muy bien, la verdad que la gente ahí son increíbles, también el público lo pasé muy bien, también el sonido y la sala, y es que yo pasé una noche increíble, fue una locura, para mí fue muy bestia. Sí, aparte, esa sala me gusta mucho. O sea, como que es, no es pequeña, pero no es gigante. Entonces, como que tiene ese tamaño perfecto para que aparte sientas como que esa conexión con el público, como que te sientas más compenetrado. O sea, el escenario está ahí junto, no sé, como que siento que tiene cierta magia. Sí, exactamente. El público también fue increíble y tienes también, no eres tan muy lejos de la gente, puedes hablar con todo el mundo, puedes hacer conocidos, también para hacer fotos y todas estas cosas es increíble. Sí, ¿esta es la primera vez que estás en Madrid o cuántas veces has estado en Madrid? Eh, es, fue mi tercera vez en Madrid. Yo he hecho la Vulcan y la Art Mission también, 2 veces en la sala Groove, que también es una sala increíble. La verdad es que la primera vez cuando llegaba ahí estaba un poco flipando, digo, madre mía, aquí sí, también la sala Groove también me ha gustado mucho. Sí, 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 definitivamente. O sea, entonces vas a ser prácticamente, yo creo que de las tres salas más conocidas de Madrid muy, muy rápido, porque justo ¿qué es? En mes y medio vas a estar en Nexus. Sí, no me lo creo. Oye, no, pero está genial. Sí, Fabric te va a encantar, de eso también estoy bastante seguro. Sí, mucha gente me lo han dicho y cuando he visto la entrevista de F-Noise, que para mí es uno de mi dicho que es que, o de los productores que me gustan más, pues cuando veo lo que él dice, pues ya tengo ganas de ir para allá, sí o sí. Sí, no, va a estar genial. Digo, de todos modos ahí nos veremos. Pero es que te digo, yo para mí, Fabric, obviamente, a ver, no se puede, no tiene punto de comparación en el sentido de que es gigante, ¿no? Es como juega en otras ligas. Pero la experiencia de estar ahí, o sea, ver todas las salas, ver, o sea, el sonido y todo, te va a encantar. Estoy seguro que te va a ir muy, muy bien ahí. Vale, vale, perfecto. Mm. Oye, bueno, y ahora sí me gustaría comenzar un poquito con tu historia. ¿Tú hace cuánto tiempo comienzas? ¿Qué es lo que pues te empieza a motivar hacia meterte un poco en la música? ¿Cómo conoces también el hardcore? O sea, ¿cómo empiezas a adentrarte en este mundo? Yo, esto ha empezado hace un montón de tiempo, hace como 13 o 14 años. Yo tenía 13 años y salió muchas veces por Amberes, es un sitio aquí en Bélgica, Amberes, o no sé cómo se dice en español, Ander. y había muchas fiestas ya de hardcore y también muchas raves en los bosques por ahí, yo con mis amigos, y ahí empezó un poco el hardtech y estas cosas, y después el Frenchcore, y después ha empezado el primer uptempo, y es que a mí directamente me ha gustado mucho. Y después he sacado mi primer tema en 2016 en el label de DRS, en Triple Six, y de ahí, bueno, poco a poco siguiendo haciendo música. Y ahora estoy donde estoy. ¿Y empezaste tú en el tema de producción o te empezaste un poquito más en el tema de pinchar? O sea, ¿cómo ha sido como digamos tu trayectoria? ¿En qué momento empiezas a pinchar en salas y todo esto? Bueno, al principio yo empecé como DJ, pero rápido ya quería hacer mi sonido único, mis cosas. Y con 14 años empezaba a producir
Y después tenía la oportunidad de ir a pinchar por Footworks, que en Bélgica es algo muy grande. Y tenía un contacto ahí y he empezado muchas veces por Footworks, como 3 o 4 veces, y no tenía ni 18 años. Y bueno, de ahí ya poco a poco me ha interesado mucho y fue a estudiar también un poco la música y todo eso. Y ya, la pasión por la música ha hecho donde he llegado ahora. Ok, que también me gustaría saber cómo está la escena en Bélgica. O sea, sí se mueven bastante los eventos también de Hard. Sí, en Bélgica el movimiento está bastante bien. Tampoco no es como en Holanda, pero yo, bueno, poco a poco se está moviendo bastante bien. Entonces yo creo que va a seguir creciendo. ¿En qué ciudades es donde suele haber más eventos? ¿En Amberes? Sí, en Amberes, yo creo que es donde hay lo más fiestas uptempo y art techno y todo eso. Ahí son lo más. Ok, entonces sucede algo parecido aquí como aquí en España, ¿no? Me imagino que los géneros ahorita que más se están moviendo allá es el hardcore uptempo y el hard techno. Sí, exactamente. Y por ejemplo, eventos de hardstyle o raw o cosas así no se mueven tanto por allá. Raw también se mueve bastante, pero el mainstream y hardcore y todo eso un poco menos. Ok, porque sí, también he visto que al menos aquí en España lo que es el Millennium está empezando a tomar bastante fuerza. Ahí tengo una duda, ¿qué tanto ha cambiado el uptempo desde que tú comenzaste hasta el día de hoy? Uf, un montón, un montón, un montón. Sí, cuando yo empezaba a escuchar el uptempo, era así, era cosas como F-Noise y yo he conocido hasta, sí, era el primero del uptempo. Ahora ya hay muchos subgenres en el uptempo. Tienes como el Zag, tienes el bouncy, tienes el old school uptempo, tienes el slow tempo, sí, tienes un montón de cosas ahora. Pero bueno, a mí la verdad es que me gusta escuchar de todo, estoy muy open-minded, puedo escuchar todo, me gusta todo y yo estoy contento porque así cada uno tiene un poco su estilo y puede hacer su camino. Sí. Oye, ¿y normalmente dónde sueles pinchar más o a qué países o qué ciudades te suelen llamar más? Jo, es que a mí la verdad es que España es el país donde me gusta el más, porque he vivido como casi 4 años en España y siempre estoy recibido muy bien y la gente siempre flipa cuando hablo en español también, entonces, y el público también, es que me gusta mucho España, pero bueno, Holanda también me mola mucho, es que me gusta pinchar en todas partes y bueno, yo espero que un día voy a pinchar también en Italia porque de momento nunca fue por Italia. Y, y eso, bueno, como soy un poco italiano, pues me gustaría ir por ahí también. Sí, a ver si algún día te llegan a meter a un Hardcore Italia. Es que aparte va a haber muy buenos eventos. Bueno, va a haber ahorita un evento de Hardcore Italia en el que vi que también, o sea, que no es nada más hardcore, sino que es, pues también está Ruler, está TNT, está Tatanka, está como, ¿sabes? Todo, o sea, está bastante Claro, mezclado. Ese tipo de eventos se me hacen bastante interesantes. Es más, yo viajaría a Italia solamente para ir a un Hardcore Italia, sí. ya, claro. Sí. Oye, y bueno, para ti, ¿cuáles han sido hasta el día de hoy tus festivales favoritos en los que has pinchado? En lo que he pinchado, bueno, creo que es el Titanium Festival, me ha gustado mucho. Y hay también el Soapi, fue increíble también. Y bueno, aún no he pinchado ahí, pero creo que este año el Intense y el Defcon, eso va a ser algo especial. Y el Nexus Festival también, obvio. Sí, no, aparte, vas a estar en el Yellow, ¿no? En DEFCON. Sí, tengo una buena hora encima, ahora no puedo decir más, pero estoy muy contento, estoy muy feliz. Es mi primer año y me han metido directamente en la Yellow y para mí no me lo podría creer cuando mi manager me ha llamado para decírmelo, no me lo creía tampoco, ¿sabes? Fue algo especial. Es que has estado teniendo un crecimiento exponencial, o sea, justamente, como, ¿en qué momento sientes que empezaste como que a crecer más? Es que yo conozco a mi amigo el Tedal Coro de hace como 12 años ya, y cuando yo le he dicho que iba a empezar otra vez haciendo uptempo, hemos hecho la canción Fendi y ahí tenemos ya como casi 7 millones solo en el Spotify y ahí bueno ya directamente me llamaron BKJN para fecha, bueno, para firmar ahí en la agencia y de ahí
Subió bastante rápido, sí, porque yo pensaba, no me lo pensaba así, también había dejado un poco haciendo uptempo, tenía menos motivación, pero bueno, gracias a mi amigo y a ese tema, pues la cosa fue muy rápido, en verdad. Es que aquí al final hay algo muy importante, ¿no? El, el tener buenas relaciones, ¿no? Con otros artistas, el poderte llevar bien, el hacer colaboraciones. Yo siento que es también una parte súper importante en esta escena, porque justo lo que pasa, ¿no? Te ayudan a darte a conocer, a como que puedas darte a conocer tu producto y que la gente te escuche mucho más, pues rápido, ¿no? Porque al final, si está, es que lo he visto con muchos productores, por ejemplo, con Chaos Project, que para mí lo que hace se me hace impresionante, o sea, se me hace de los mejores productores que yo he escuchado en los últimos tiempos y siento que no está teniendo la repercusión que debería de tener. Entonces, al final es como de, hay que tener como que estas, pues sí, estas colaboraciones que te puedan hacer como que enseñar tu producto a más gente, ¿no? O sea, al final tienes que Sí, darte a conocer y este tipo de, pues sí, de eso es muy colaboraciones. importante porque yo creo que tú puedes ser el mejor si no tienes el marketing o un poco los contactos o si no sabes llevar tu Instagram como tienes que hacerlo, pues es muy difícil. Hay muchos productores que son increíbles en este mundo, que son muy, muy fuertes y es verdad que si tú no tienes esa cosa de marketing o los contactos, que es muy, muy, muy difícil para crecer en ese mundo de la música. Sí. Oye, y también vi que vas a estar en Madhouse. ¿Ya has estado en Barcelona pinchando? Pinchando no. Bueno, Ok. sí, pero no con hardcore. Era antes cuando vivía ahí un poco de techno y eso para molar a mi jefe. Trabajaba en un bar y mi jefe me decía, pero tú sabes pinchar, pues pincha algo ahí. Y bueno, también he llenado el bar ahí pinchando techno, ¿sabes? Bueno, entonces fue increíble, pero bueno, ahora el Madhouse en la sala WoW, yo creo que va a ser increíble también. Tengo muchas ganas. Puedo pinchar en la sala main, que es increíble. Y antes de ayer fui a mirar la sala por Google porque yo no conozco, ¿sabes? Y me he quedado flipando. Digo, madre mía, voy a pinchar ahí. Entonces, sí, muy bestia. Lo que está pasando en un año sí es muy bestia. Sí, aparte me imagino, pues debe de ser súper especial para ti si viviste 3 años en Barcelona, ahora llegar ahí como un artista que se está posicionando tan bien, debe de ser muy, muy, muy cabrón. Sí, increíble. Es que yo le he mandado un mensaje a mi jefe de antes en el bar donde he trabajado y que me viene a buscar al aeropuerto y vamos a tomar unas cervezas después de cuántos años sin vernos y eso va a ser increíble. ¿Hace cuántos años fue que dejaste Barcelona? O sea, que estuviste ahí. Creo que ahora llevo casi 4 años otra vez aquí en Bélgica, un poco menos de 4 años o 4 años por ahí. Ok, ¿y no extrañas Barcelona? Bueno, a mí me gusta mucho Barcelona, pero fue un tiempo en mi vida muy loco, ¿sabes? Aprendí muchas cosas, mucha fiesta, mucho todo. Sí, me imagino, me imagino. Es que aparte aquí en España la fiesta está Sí, loquísima. bueno, no es lo que falta la fiesta, ¿eh? No, no, no. Mira, yo vengo de México y que también somos un país muy, muy fiestero, pero yo llegué a España y dije, Dios mío, o sea, quítate que ahí te voy, porque aquí, es que aparte acá son de durar hasta en la mañana y seguir y seguir y seguir. Y es como de, Sí, wow. sí, cuando fue por la Masía y cuando me hablaban el huacanito, que la gente se queda en parquineo hasta 2 días después de la fiesta y vaya risa, porque eso, yo estoy un poco igual, yo también soy un fiestero, a mí me gusta hacer la fiesta, me gusta quedarme hasta el fin, me gusta liarme un poco, bueno, así es lo que todo ha empezado, ¿sabes? Yo yendo a fiestas, claro. Exacto. Sí, sí, sí. A ver, pues es lo que he hablado con muchos artistas, ¿no? Al final muchos empezaron pues siendo personas que les gustaba la fiesta, ¿no? Que les gustaba estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pues también hay muchos artistas que les gusta estar ahí, sobre todo el convivir con la gente, el quedarse hasta el final. Pero entonces tú ya estuviste, ya pinchaste en Masía. Sí, 2 veces he pinchado en Masía, sí, 2 veces, y me llevo muy bien con el Wakan, con el Papero, que ahí también soy muy bien recibido, y he hecho un montón de amigos ahí, y me gusta mucho la Masía, en verdad, que también ahí me lo paso siempre bien. Sí, es que justamente acabo de estar por primera vez este sábado y me encantó.
O sea, justo, o sea, lo que dices, son increíbles, todos se portaron súper, súper bien. Es que son excelentes personas. Yo creo que ahí es de los mejores lugares donde me he sentido como recibido. Se siente como una familia, se siente como este lugar acogedor y aparte de Sí. eso que se pueden quedar ahí días, ahí en el parking. Sí, increíble. Yo también, siempre, bueno, siempre en España siempre estoy muy bien recibido, pero la Masía sí fue directamente, hay una conexión como, bueno, en el récord también, fui muy increíble también. Con el Huacan y somos un poco igual, ¿sabes? Somos también fiesteros, nos gustamos la fiesta y directamente había una conexión así, algo guay, algo guay. Bueno, yo sé que te gusta mucho España, pero sí me gustaría que me dijeras entonces cuáles han sido tus tres eventos favoritos aquí. Jo, bueno, el récord fue también increíble y bueno, la Vulcan porque he pinchado con mi amigo Ted Alcoror y fue el Heavy Energy, por eso que fue algo especial, que he trabajado mucho con mi amigo para sacar eso y fue la primera vez que hemos hecho el Heavy Energy casi y fue en España, entonces bueno, eso fue increíble y si no... Bueno, la Masía fue la conexión con el Huacán y con el Papero y todo fue bestia. Entonces yo creo que esos son las tres mejores. Pero igualmente también la Art Mission fue increíble también, que me han dado la oportunidad de pinchar a una buena hora en la main, que estaba a tope y yo, bueno, para mí en un año todo lo que ha pasado es increíble. Entonces, bueno, las cuatro fue increíble. Me acabas de hacer recordar que yo estuve en esa Vulcan que estuviste tú. Yo estaba ahí también. Sí, sí, sí. Ahorita que dijiste que y sí es cierto, fue el versus con The Dark Horror. Hasta ahorita como que caí en cuenta. Pero sí, esa vez también estuvo increíble. Sí, hemos hecho el closing ahí, fue increíble y la gente también le han gustado mucho. También después de la fiesta he recibido un montón de mensajes de la gente que lo han pasado muy bien. Y eso es por eso que lo hago por la música, porque me gusta hacer música, pero ver la gente y recibir estos mensajes y eso es ya es inexplicable, como no sé explicarlo cómo te sientes bien después de eso. Sí. Oye, bueno, y fuera de España, ¿cuáles han sido tus eventos o cuáles son tus lugares favoritos para pinchar? Bueno, Holanda es siempre algo especial, ¿eh? Siempre las fiestas están a tope, los holandeses son muy locos también, entonces, bueno, Holanda fue algo especial. También Francia cuando fue para Lyon, ahí también lo pasé, ahí la gente son locos también. Bueno, yo creo que en el hardcore son locos en todas partes, entonces yo siempre me lo paso bien, en verdad. ¿Cuál crees que sea el género donde los artistas son más locos? Más fiesteros, vamos a poner. Más fiesteros creo en España. Sí. Sí, en España. Los holandeses son un poco más recto y bueno, los belgas también somos locos, pero más fiesteros creo que es en España, creo yo. Pero sí tienes toda la razón, ¿eh? O sea, con justo como los holandeses que he hablado, creo que sí son más tranquilos. O sea, muchos como que solamente suelen ir a tocar y después ya, o sea, entonces igual están un rato, pero no son de los que se suelen quedar ahí en la fiesta todo el tiempo. No, bueno, depende cuáles, porque hay algunos Obviamente, que hay de todo, hay de todo. sí, hay de todo y todo países, pero Sí, 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 sí. ellos un poco menos. No hay mucho productores o DJs que holandeses que se van a quedar del principio hasta el fin. Y yo, mira, en el récord yo llegaba ahí a las 12 de la noche y porque quería ver los otros artistas, quería conocer a gente, hablar con la organización y me quedé hasta el fin. Casi me voy hasta el parquineo, pero me fue para casa. Que ahí normalmente tú, por ejemplo, ese día, ¿hasta qué hora te fuiste a qué hora te regresaste? O sea, ¿a qué hora llegaste a Madrid y a qué hora te fuiste de regreso para Bélgica? Jo, es que yo he llegado en Madrid bastante tarde. Yo he llegado en Madrid a las 11, no, a las 10 de la noche, algo así. Y después me fui directamente para el hotel. Alguien ha venido a buscarme y fue para el hotel. Me he duchado, me comí una pizza y me fui para la fiesta de una. Y al día siguiente me fue a las 2:30 para el aeropuerto y a las 4 estaba en Bélgica. Wow, o sea, sí estuvo pesado, pero muy bueno. Sí, bueno, ya tengo poco a poco, tenemos la costumbre ya.
Y cuando tú lo pasas así de bien, bueno, no estás cansado. Ok. Oye, a ver, una duda. O sea, ¿de dónde proviene el nombre de Giscor? ¿Esto qué significa? ¿De dónde salió? Y es que antes mis amigos me llamaban Gizmo, que bueno, es un rapero aquí en Bélgica que me parecía un poco antes, vamos a decir, y también tenía un gato que era la mascota de la casa, vamos a decir, bueno, todos mis amigos vinieron siempre a mi casa, bueno, para pasárselo bien, vamos a decir, y bueno, cuando yo empezaba haciendo el hardcore y todo eso, con el gato Gizmo que siempre estaba mirando raro y de ahí hemos empezado con el Gizcore, vamos a decir. Ok, ok. Aparte, Gizmo era el nombre de uno de los Gremlins, ¿no? Bueno, hay una película que no sé si... Sí, Sí. sí, también. Sí, Ya. sí, también. Oye, a día de hoy, ¿qué es lo que sientes que es lo peor y lo mejor de ser artista? O sea, para ti, ¿qué es lo que más destacarías y lo que menos te está gustando, sobre todo ahorita en esta época que ya estás empezando a tener más, pues más eventos? Lo que me gusta menos hacer siendo artista, bueno, es que es un mundo muy difícil, que no puedes confiar en todo el mundo, la gente no sabes si te quieren bien o si te quieren mal. Y por lo otro, no, bueno, es que muchas veces no estás en casa, entonces, bueno, si para ver a la mujer o cosas así, a veces es difícil. Lo bueno es que yo no tengo mujer. Entonces, sí, Esto está fácil, sí. entonces yo no tengo ese problema, pero bueno, yo conozco a gente que es difícil con los hijos en casa y cosas así. Estas son cosas un poco, pero si no, yo creo que es el mejor trabajo del mundo porque puedes viajar, puedes enseñar a la gente lo que tú quieres, tu música, puedes ver la cara de la gente si le gustan tu música o no. Y yo creo que no tenemos mucho para quejarnos, vamos a decir. Ok, o sea, ¿tú sientes que al final es difícil como hacer buenas amistades con otros artistas? ¿Sientes que existe como mucha rivalidad o sientes que es un ambiente pues ameno? No, yo creo que hay mucho rivalidad y hay mucha gente que hay mucha envidia en ese mundo y hay que saber quién son tus amigos, en quién puedes confiar, que es un mundo, la verdad, que es muy difícil. Yo sé quién son mis amigos, en quién puedo confiar, pero hay mucha gente bueno, que no lo saben y es muy difícil. La verdad que entre artistas no somos todos amigos. Ya. Ok, sí, sí, al final no es todo como parece, ¿no? Porque hasta lo he escuchado, ¿no? También de por ejemplo, la escena holandesa que a veces parece que estaba muy unida, pero pues he escuchado ahí como que cosas que pues al final no es todo tan bonito como lo podemos ver de fuera. No, eso está claro, que es un mundo un poco de rata, pero bueno, yo creo que es en cada business así, no es solo en la música, yo creo que cuando haces deporte o hasta en el cole, si alguien te puede robar tu sitio o algo así, lo va a hacer, ¿sabes? Ya, pues sí. Oye, ¿qué colaboraciones te gustaría hacer en los próximos, no sé, meses, años? Me gustaría hacer mi colaboración con F-Noise, pero normalmente eso ya está confirmado. Esto estoy muy feliz porque como he dicho antes, F-Noise es algo para mí, la verdad. Y bueno, si no, el Dr. Peacock, porque no tenemos el mismo estilo, pero también he pasado años de mi vida escuchando Dr. Peacock. Y Dr. Peacock es algo, también es un jefe en el hardcore que hace Frenchcore o tempo, eso ya no me interesa. Que en el hardcore es alguien muy especial. Sí, no, definitivamente. Pues es que al final, yo creo que hay muchas veces en las que incluso ciertas colaboraciones, aunque sean de géneros del hard bastante distintos, pues tienden a salir bien, ¿no? Es como, yo digo mucho, ¿no? Los artistas que solamente escuchan su propio género, digamos, si tú te dedicas a hacer uptempo y tú estás escuchando puro uptempo, siento que no vas a poder atraerte nuevas ideas, ¿no? A tu música. Y al final yo creo que los artistas que más logran como que hacer cosas nuevas o cosas frescas son aquellos que hacen pues, cosas diferentes o escuchan cosas diferentes. Entonces al final creo que también como que al unir a ciertos artistas de dos géneros
tan distintos, o bueno, que en Doctor Pickle tampoco es tan distinto, pero por poner un ejemplo, o sea, pero que sí suenan diferente, pues como que salen a veces cosas muy frescas que a la gente creo que le gusta. Sí, sí, yo pienso igual, yo pienso igual. Hay que mezclar estilos y generaciones y eso ahí se puede crear algo nuevo, porque si no, si tú te quedas con tu estilo y solo haces colaboraciones con gente de tu mismo estilo, pues al final no estás creando nada de nuevo. Sí. Oye, también me gustaría saber qué consejos le darías a nuevos artistas que están comenzando en este mundo. Hay que hacer lo que te da la gana. Hay que hacer lo que te gusta. No hay que escuchar la gente, que es muy importante hay que, hay que seguir tu corazón. Bueno, hay que aprender y hacer las cosas bien. Tampoco no hay que hacerlo así sin pensar, pero si te gusta algo, tienes que hacerlo y tienes que darlo todo. Y por mí lo más importante es seguir el corazón. Si te gusta hacer eso, hay que hacerlo y no tienes que escuchar a la gente. Eso tienes que hacerlo así, eso tienes que hacerlo así. Tú tienes que hacer lo que te da la gana y lo que te gusta. Y ahí yo creo que eso es lo más importante, la verdad. Yo creo que con eso ya tú puedes llegar muy lejos, muy lejos. Sí, pues es que al final, o sea, estoy 100% de acuerdo. O sea, sí creo que tienes que tú crear tu propio estilo, tú seguir tus propias reglas, tú hacer las cosas que te gustan, porque al final esas son las personas, si tú sigues todo lo que te está diciendo la otra gente, vas a ser un producto más, no vas a ser algo igual a lo que les gusta a los demás. Entonces, si tú haces algo distinto, algo disruptivo, es cuando pues puedes tener como que un éxito más grande, por decirlo así. Sí. Sí, oye, y también otra cosa que últimamente he mencionado mucho, pero es que se me hace interesante ver cómo lo perciben los artistas. Pero para ti, qué piensas sobre la importancia de las redes sociales? Y sobre todo en el hecho de que hoy en día hay productores que pues, realmente no pueden ser tan buenos y pesa mucho más lo que hacen en redes sociales que la música como tal, y te llenan más simplemente por lo que se ve en las redes sociales que lo que están produciendo. Bueno, esto es un clásico, ¿eh? Eso pasa mucho y en todo estilo de música, creo yo. Es lo que he dicho antes. Hay muchos productores en este mundo que son tan fuertes, que son increíbles y no pueden llenar, no llegan a llenar salas porque no tienen el marketing, no tienen un equipo detrás, o no tienen un plan, una idea o algo para pa crecer las redes sociales y tú puedes ser el mejor productor del mundo si tú produces solo en tu estudio y no sacas nada y no tienes el Instagram o no tienes un contacto que te ayuda, que es muy difícil para llegar donde quieres llegar. Sí. Oye, y también me gustaría saber qué opinas de la evolución que ha tenido el hardcore y sobre todo el uptempo en estos últimos Vale, años, no. porque ha sido curioso, ¿no? Cómo empezaba a ir muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, y ahora es como que al revés. Ahora llegó a un punto en el que yo creo que ya no podía ir más duro, y entonces como que se ha ido desacelerando poco a poco. Y bueno, yo creo, en mi opinión, que ahora esto va a bajar un poco. Yo creo que ahora, bueno, hemos tenido el bouncy, hemos tenido el zag, hemos tenido la new wave, que eso es lo más duro. Yo creo que ahora va a bajar un poco, porque ahora también tienes mucho el millennium y todo eso que está pegando fuerte en algunos países, como en España. El millennium ahora está otra vez a tope. Y yo creo que la gente ya está harto de tanto uptempo y de tanto. Yo creo que el uptempo ahora va a bajar un poco. Yo creo que el uptempo ahora va a bajar un poco el BPM y que va a ser un poco más suave. No sé cómo explicarlo, pero hay tantos estilos de uptempo también que es difícil de saber lo que va a pasar con eso. Sí, que también otro punto a favor de que bajen los BPMs es que se vuelve un poco más bailable, ¿no? Porque sí me sucede ver en sets que los BPMs son muy altos, pues la gente no se mueve. O sea, es que ya no hay forma de, de poder bailar a eso. Entonces también siento que es una parte Sí, todo el importante, mundo ¿no? está Como de... así. Sí, yo creo que el BPM va a bajar un poco ahora sí. Otra cosa que me gustaría preguntarte es, tú normalmente, bueno, son dos preguntas. Una, ¿tú qué sueles pedir en tu rider? Y, ¿qué es lo más raro que has visto en el rider de algún artista? Yo en mi rider la verdad es que solo tengo una botella de vodka y si no hay vodka a mí me da igual, yo soy muy fácil.
Si hay un par de cervezas para beber, para mí es perfecto también. Y, y el rider el más raro que he escuchado, es alguien que quería, bueno, espinajas frescas antes de pinchar. Para darle una dosis de hierro. Sí, No eso sí, sé, no eso voy a lo he decir quién escuchado. es, no voy a decir quién es tampoco. Sí, pero no es broma, no es broma. A veces hay riders que son increíbles, a veces no lo entiendo tampoco, pero sí. Oye, pero hay un denominador común. Todos piden vodka, todos, todos, todos. ¿Por qué vodka? ¿Qué tienen todos los artistas con el vodka? Me da mucha risa. Bueno, la verdad es que yo prefiero el ron, pero como usted dice, que el vodka es en todos lados. Y yo no quiero ser el chico que toca huevos, para decirlo así. Una botella de vodka está bien, ¿sabes? Y esto tú lo tienes en todas partes. Que hay discotecas o hay salas que no tienen ni ron. Entonces yo prefiero coger algo que sí o sí hay. Ya. Sí, sí, bueno. Pues mira, qué bien que pienses en eso. A ver, yo, por ejemplo, o sea, ¿te gusta la cerveza o no? Sí, yo me gusta mucho la cerveza, soy belga. Ah, ok, ok. Entonces, pues es que se me hace raro que no pida cerveza. No sé, yo, por ejemplo, si fuera yo nada más pediría así 100 cervezas en cada evento. Ya, bueno, es que me gusta la cerveza así, cuando no hay alcohol o vodka, yo bebo cerveza, no pasa nada, me gusta mucho la cerveza. Ok, ok. Perfecto. Oye, Giscor, pues bueno, ya nada más te voy a hacer dos preguntitas más. Una es, ¿a qué artista te gustaría que entrevistara después? Mm, ¿Qué artista me gustaría? Bueno, a lo mejor, bueno, el Dr. Peacock, para conocerlo un poco más, porque con él solo he hablado una vez en mi vida y que me gusta mucho el Dr. Peacock. Y, y si no, Vertil, que hace hardstyle, que es un muy, muy buen productor y él también quiero conocer un poco su camino y su vida, vamos a decir. Pero Vertil también es alguien que es increíble, vamos a decirlo así. Ok, perfecto. Pues esperemos que se pueda hacer. Eh, y la última pregunta es, ¿cómo te gustaría ser recordado en la escena hardcore? Bueno, yo espero que la gente van a decir, yo voy a sacar mi proyecto después del verano. Primero voy a pinchar todo eso y sacarlo todo bueno, ese verano en los festivales, y después del verano voy a sacar todo eso. Y yo espero que con eso la gente van a ver que tengo un nuevo estilo un poco aparte y que he buscado algo nuevo, que es entre el estilo de Kenzo de The Dark Horror y entre el nuevo Bouncy. Y yo intento hacer algo por ahí. Yo espero que la gente van a recordar cómo he inventado algo nuevo, vamos a decirlo. Perfecto. Pues no puedo esperar por escucharlo. Bueno, yo tengo ganas de ponerlo en internet, pero voy a esperar después de los festivales. Perfecto, sí, para hacerla de emoción. Oye, pues de verdad, muchísimas gracias. Me encantó poder hablar contigo. Te invitaré muy pronto a una segunda parte porque hemos tenido unos cuantos problemas técnicos, pero esperemos poder volver a hablar muy No pasa, pronto. sí, no pasa nada. Espero que tienes como un poco de algo para subir en tus redes sociales, y gracias por la oportunidad. Bueno, Iscor, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó poder hablar contigo. Ha sido un placer y pues espero verte muy pronto. Bueno, nos vemos muy pronto por Nexus y de todos modos grabaremos otra muy pronto. Vale, muchas gracias. Chao, chao. Y gracias a todos por habernos escuchado. Los veo pronto en un episodio más. Por favor, suscríbanse al canal, denle like y comenten.